Capítulo 10. Sin vuelta atrás. Desde el momento en que abrió la boca supo que no había vuelta atrás. Las palabras seguían derramándose de su boca como agua en un grifo roto. Las palabras imparables seguían brotando de su boca sin importar cuánto intentara detenerlas, pero ya era demasiado tarde. El maldito se había roto y ahora el pequeño agujero se había derrumbado dejando que el océano de emociones fuera empujado hacia afuera en una ola pesada y aplastante. Cada palabra carcomía su mente. Cada frase quemaba su oscuro corazón contaminado. No había vuelta atrás. Sin parar y cambiar de opinión. Lloró y lloró y lloró. Sus lágrimas nunca se acabarían. No después de todo el dolor y el sufrimiento que les había hecho pasar. Y ahora estaba Uraraka. Una chica tan dulce y pura de corazón, contaminada por sus propios fracasos. Él le había mostrado el lado oscuro del mundo al que llamaban hogar. El dolor y el sufrimiento que nadie más que los ancianos sabios deberían tener que soportar. Y ahora la estaba arrastrando a los pozos del infierno con él. Midoriya mantuvo los ojos pegados al suelo todo el tiempo mientras lloraba, sintiéndose demasiado culpable y avergonzado como para mirar siquiera a los ojos de Uraraka. Ella había sido testigo de la crueldad que habían sufrido sus víctimas y ahora realmente sabe cuánto monstruo era él. Un monstruo con un rastro de muerte y persistencia dispara en sus sombras. Es como si dijiste que soy un monstruo. Nunca seré humano. Midoriya nunca podría haber imaginado lo que sucedería esa noche. El repentino impacto de haber sido retenido lo paralizó cuando él fue jalado contra su pecho de mala gana. La sensación antinatural del contacto humano lo dejó helado. Cuando su cuerpo chocó contra el de él, el oxígeno de sus pulmones se apagó, dejándolo sin aliento. Esto se sentía tan mal. ¿Por qué estaba dispuesta a tocar a una criatura tan repugnante como él? Lo siento. Lo siento por causarte mucho más sufrimiento y dolor. Tú humano. Lo juro, tú humano. No, ella estaba equivocada. Dándole una falsa esperanza. Mentirle en la cara. Las lágrimas cayeron más rápido por la traición, pero no se atrevió a alejarse de su reconfortante abrazo que aflojó aún más los ladrillos de sus paredes. Era suicida, permaneciendo tan cerca del monstruo que ya había acabado con tantas vidas. Él no merecía su amabilidad. En su mente, merecía ser atrapado. Se merecía que se lo llevaran. Se merecía ir a la cárcel. Merecía ser castigado. Se merecía morir. No había duda en su mente. Creyó sus palabras con todas sus fuerzas. Se merecía morir. ¿Alguna vez has pensado en suicidarte? Sí, cada día. Las palabras salieron de su boca antes de que tuviera tiempo de registrar siquiera lo que había dicho. Su abrazo se estrechó considerablemente y él sintió las gotas de lágrimas caer de su rostro a la parte superior de su cabeza. No, nunca fue ella quien se suicidó. Fue él. Por el bien mayor. Va a estar bien. Nada de esto estaría bien. Ya no está solo. Siempre estaría solo. Nadie lo ayudaría jamás. Resolveremos esto juntos porque, quieras o no, quiero ayudarte. Deténgase. No había vuelta atrás. Voy a salvarte. Sus ojos se abrieron de par en par. Había esperado 11 meses de dolor y sufrimiento sin fin. Orando por algún tipo de liberación. Desde el intento de suicidio hasta el vigilantismo de los villanos, nada estuvo cerca de darle a Izuku la esperanza de liberarse de la angustia que había soportado. Durante 11 meses nadie había escuchado sus silenciosos gritos de ayuda y, sin embargo, aquí estaba ella. Izuku Midoriya levantó lentamente sus ojos llenos de vergüenza y culpa hacia la chica frente a él en estado de shock. Buscó desesperadamente los signos de ira, odio, disgusto y mentiras, pero su rostro no tenía nada más que pura honestidad. Pura honestidad y símbolo de esperanza. Una simple sonrisa. Va a estar bien, porque yo estoy aquí. Esta vez, no se molestó en humedecer sus lágrimas porque estas, por primera vez en meses, eran lágrimas de puro alivio y esperanza sin filtrar. Quizás su acantilado no era tan alto después de todo. Después de todo este tiempo, finalmente había encontrado el lado correcto para caer. Y al final de la larga pendiente estaba la libertad que había estado buscando todo este tiempo. Una libertad encerrada a lo lejos con una sola llave. Una llave llamada Ochako Uraraka. Uraraka y Midoriya permanecieron entrelazados en los brazos del otro. Tomando consuelo y calidez el uno del otro durante horas.
El flujo aparentemente interminable de lágrimas que brotaban de los ojos de Midoriya se había detenido hace mucho tiempo, dejando solo un sollozo ocasional para ser escuchado. Uraraka había dejado de llorar mucho antes y pasó las horas que siguieron consolando suavemente al niño frente a ella, dándole el tan necesitado contacto humano que había estado anhelando durante meses, tirando de su cuerpo contra el de ella y descansando su cabeza suavemente sobre la de él, mientras frotaba su espalda con un movimiento circular. Midoriya se inclinó hacia el toque sin pensarlo mucho, inconscientemente asimilando la calidez y el consuelo que estaba recibiendo con gratitud. Había pasado mucho tiempo desde que había permitido voluntariamente que alguien lo sostuviera así, incluida su propia madre, pero el peso y la tensión en su mente de los últimos días lo habían dejado exhausto. Demasiado cansado para apartarla. Habían pasado las horas y el cielo se había oscurecido. La pareja aún no se había movido de su lugar en el piso en medio de la sala de estar de la familia Midoriya, ambos contentos con la situación en la que se encontraban y sin pensar en ello. De repente, la cerradura de la puerta principal se abrió y la pareja se despertó de golpe. Alertados por la puerta que se abrió repentinamente, Uraraka y Midoriya se separaron rápidamente y miraron conmocionados la puerta de la entrada de la sala de estar. Una pequeña figura entró por la puerta. Izuku. ¿Estoy en casa, oh? Midoriya miró sorprendida la escena en el medio de su sala de estar. Oh, hola querida, no sabía que Izuku tenía amigos y no creo que te haya conocido antes. Si hubiera sabido, habría traído más comida, ya que Izuku siempre parece tener la suya en estos días. Uraraka salió primero de su sorpresa y tomó control de la conversación. Oh, lo siento, soy Uraraka Ochako. Es un placer conocerte. ¿Puedo oírme si quieres?, dijo, sorprendiéndose a sí misma con el tono de despedida que estaba usando. No está bien. Izuku interrumpió a su madre. No. Espera. Quiero decir, podemos seguir hablando en mi habitación si quieres. Midoriya preguntó rápidamente. Uraraka miró a su amiga con ojos interrogantes. Desde el punto de vista de un extraño, parecía tan tímido y feliz como siempre, como si estuviera haciendo una pregunta normal, pero ella podía ver la leve desesperación en sus ojos. Un seguro. Si eso está bien con... Uraraka se dio la vuelta para mirar a quien parecía ser la madre de Midoriya. Oh, ¿sí? Por supuesto querida. Eres más que bienvenida a quedarte. Soy Midoriya Inko, la madre de Izuku. Dijo con una amplia sonrisa, claramente muy emocionada por el nuevo amigo que su hijo había traído a casa. Bien, entonces, es un placer conocerte, dijo Uraraka alegremente antes de seguir a Izuku a su habitación, despertando a su madre cuando salía de la habitación. Una vez que llegaron a la habitación de Izuku, cerró la puerta antes de volverse para mirar a Ochako. Está bien si cierro la puerta. No quiero que mi madre entre mientras hablamos. Uraraka vaciló antes de asentir lentamente, observando cómo Midoriya cerraba con seguridad la puerta de su habitación antes de volverse a mirarla. La pareja se quedó en silencio antes de que Uraraka hablara. Tu madre, ella no lo sabe, ¿verdad? Izuku se encogió antes de sacudir lentamente la cabeza. No sé qué haría si se enterara, estaría tan decepcionada. No sé si podría vivir con eso. Uraraka se encogió ante la deprimente respuesta, no había tenido la intención de hacerlo sentir peor. A pesar de que acababa de pasar las últimas 3 horas y media abrazándolo, todavía estaba muy preocupada por estar encerrada en la misma habitación que él. Como si pudiera sentir su incomodidad, Midoriya habló. Puedes irte si quieres. Puedo entender por qué no querrías estar cerca de mí. No te detendré. Dijo con la honestidad saliendo de sus ojos. Uraraka respiró hondo antes de suspirar y mirarlo directamente. No, está bien, no me iré. Todavía me estoy acostumbrando a todo esto, pero te prometo que no me iré. Pero tengo preguntas. Izuku asintió con un leve suspiro de alivio antes de moverse para sentarse encima de su cama. Uraraka se movió para sentarse en el borde. Bueno, responderé todo lo que pueda, pero yo mismo no sé mucho sobre todo. Uraraka tomó esto como una señal para hacerle una pregunta. Sé cómo, ¿por qué Izuku lo miró con la cabeza inclinada con confusión. ¿Cuánto tienes que comer? Preguntó en su lugar. Ella lo miró sorprendida por la facilidad con la que podía decirlo.
Como si leyera su mente, dijo con tristeza. He estado haciendo esto durante 11 meses. La culpa nunca se va, pero el shock casi. Él suspiró profundamente antes de responder a su pregunta no formulada. Tengo que comer todo el peso de mi cuerpo en comida cada mes. Uraraka frunció el ceño. Entonces mataron a 2 personas anoche. Izuku se estremeció ante sus palabras sin sentido. Al darse cuenta de su error, rápidamente retrocedió. Oh, lo siento, debería. No, está bien, interrumpió Midoriya. Necesito aprender a lidiar con las consecuencias. Lo que hago está mal, no importa cómo lo mires. Si no puedo asumir la responsabilidad de mis acciones, más personas de las necesarias saldrán lastimadas. Suspiró profundamente antes de mirarse las manos. Para ser honesto, no sé por qué me comí 2 ayer. Sin embargo, tengo una teoría, pero no puedo decírtelo. Uraraka frunció el ceño pero asintió de mala gana en comprensión. Eso permaneció en silencio por un tiempo antes de que Uraraka se acercara más a Midoriya, sorprendiendo a este último por la acción. Se sentaron cerca el uno del otro mientras Uraraka lentamente se llevó la mano a la cara y frotó suavemente el pulgar debajo de su ojo. Puedo verlo. ¿Qué? Tu ojo, por favor. Midoriya se quedó quieto por unos momentos, aparentemente contemplando su pedido antes de cerrar lentamente los ojos y volver a abrirlos. Allí estaba en su forma completa. Brillando intensamente contra su fondo de tono. De cerca, podía ver claramente los diferentes gradientes y variantes de rojo que se entrelazaban entre sí para formar el centro brillante del iris. También podía ver las venas carmesí que viajaban a través del ojo oscuro y a través de la piel circundante. Algo que ella no había notado antes. Uraraka respiró hondo al ver que finalmente aceptaba, sí, Midoriya era realmente el hombre detrás de muchos de los asesinatos recientes en la ciudad. Estar tan cerca de tal símbolo de terror en la ciudad hizo que sus instintos le gritaran, gritándole que se escapara. Sin embargo, estar tan cerca hizo que la acercara más. No se había dado cuenta antes de que algo tan simbólicamente malvado pudiera ser tan hermoso. Sintió a Midoriya tensarse bajo su mano que aún descansaba debajo de su ojo antes de estremecerse en estado de shock. Él la miró con los ojos muy abiertos tratando de averiguar si la había escuchado correctamente. Ella se apartó y le ofreció una pequeña sonrisa conmovedora. Tus ojos son hermosos. Uraraka lo escuchó jadear en estado de shock cuando confirmó sus palabras. Ella lo miró a los ojos mientras las lágrimas comenzaban a acumularse y caían de sus ojos. Apartó las manos y las llevó de vuelta a su regazo, sin darse cuenta del pequeño suspiro de tristeza por la falta de contacto de su amiga. Levantó la mano y la colocó sobre el lugar donde ella había estado descansando. Gracias, dijo suavemente. Está bien, no te preocupes por eso. Midoriya baja la mano y la mira con determinación. No, de verdad, gracias, por todo. Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho, por confiar tanto en mí. Las lágrimas continuaron cayendo. Midoriya resopló y se limpió la cara con la parte de atrás de su chaqueta. Uraraka también comenzó a llorar. Está bien, resolveremos esto juntos. Midoriya la miró con una mirada extraña en su rostro antes de respirar profundamente. Desearía que me dejaras hacer esto por mi cuenta. Si te atrapan así, te meterás en serios problemas. Está bien, no importa lo que pase, te ayudaré. Es una promesa. Ella respondió con determinación. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y como hacen todas las buenas Midoriyas, lloró fuertemente cuando una segunda ola de alivio voló sobre él. Y por segunda vez, Uraraka lo abrazó. Él podría ser un villano para el resto del mundo, pero para ella solo era un niño con una voluntad muy fuerte y un corazón de oro, sufriendo con un destino que no eligió. Uraraka, necesito que me hagas una promesa. Sí. Si alguna vez me pierdo, no me persigas, no quiero lastimarte. Ok. No quiero volver a lastimarte. Día del ataque Usopp. Secuelas de los maestros. Present Mic era conocido por su naturaleza tranquila y relajada y su capacidad para mantener a las personas sorprendentemente tranquilas en situaciones estresantes. Sin embargo, el incidente de Usopp lo conmocionó hasta la médula. Nadie lo había visto venir.
Los héroes de la OA habían sido felizmente ajenos a la experiencia traumática que había estado ocurriendo simultáneamente a solo 10 minutos de distancia. Y ahora, debido a la respuesta tardía, no solo 2 miembros del personal, sino también un estudiante en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, si alguien le preguntara su opinión sobre la situación, diría que, sin importar cuán morboso pueda parecer, tuvo mucha suerte. Nadie había muerto. No se puede decir lo mismo de los villanos. Allí estaba, en la planta baja de un edificio en una de las zonas protagonizadas por el campo de sangre. Present Mick se sintió seco y agitado por el olor a sangre metálica que golpeó sus fosas nasales. Villanos de todas las formas y tamaños rebanados y dejados morir. Desangrándose en el suelo frío y duro en charcos de su propia sangre. ¿Qué diablos había pasado aquí? Nezu ha dado instrucciones a todo el personal de la USG para que pasen y se aseguren de que ningún villano quede desatendido y se aseguren de que ninguno pueda escapar. Quedaron villanos doloridos en todo el USG, cada uno con sus propias heridas, desde congelación hasta conmoción cerebral. Sin embargo, esto era algo diferente. Algo mucho más siniestro. Seguramente esto no podía ser el trabajo de un estudiante. Sacó su teléfono de su bolsillo y llamó a Nezu. Sí, hola, llamada. ¿Pasa algo? Sí, creo que bajarías aquí y verías esto. Después de unos minutos de espera, Nezu llegó al lugar. Oh, Dios, esto es preocupante. La pareja fue testigo de la carnicería dejada por un villano del que no sabían nada. Quienquiera que haya causado esto fue muy descuidado o lo suficientemente astuto como para creer que podría salirse con la suya con algo como esto. Estudiante o villano por igual. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. El micrófono presente miró a su jefe con sorpresa. ¿No crees seriamente que esto era un estudiante? Sin embargo, odio mucho pensar en tal idea. No podemos simplemente ignorar las posibilidades. No tendría sentido que el villano atacara a los suyos de manera tan imprudente. Los charcos de sangre ya comienzan a secarse en el suelo. Lo que significa que esto sucedió durante el ataque. Lo que deja a quien quiera que haya hecho esto como un villano que todavía está aquí, en el edificio. Un villano que escapó con los villanos a cargo. O un estudiante, alguien que ya se fue por la puerta principal. Nezu miró alrededor de la habitación con una calma incómoda. ¿Y si esto resulta ser el trabajo de un estudiante? Significa que uno de ellos está ocultando algo porque ninguna peculiaridad registrada en nuestros registros de la clase 1, podría jamás hacer una carnicería como esta. El micrófono presente vio al desconcertante director alejarse de la escena antes de gritar. Esto va a tener que ser investigado más a fondo, ¿no es así? Hubo una pausa momentánea antes de que se escuchara una respuesta. Sí, tendremos que averiguar qué pasó aquí. Desafortunadamente siento que lo peor puede salir de esta situación. Nezu sacó su teléfono de su bolsillo antes de marcar un número desconocido. Hola Tsukauchi, necesito tu ayuda. ¿Sería posible que vinieras a las instalaciones de la USG ahora? Te explicaré todo cuando llegues aquí. Decir que Tsukauchi estaba estresado sería quedarse corto. Esta noche era la fecha esperada de las próximas víctimas de las manchas de sangre y estaba trabajando a toda marcha. Por esta razón estaba más que agradecido cuando pensó en la misteriosa llamada de Nezu. Cuando colgó el teléfono, empacó rápidamente sus cosas antes de dirigirse hacia el automóvil. Se preguntó en qué necesitaría su ayuda el director de una escuela como la UA. Curioso por ver si podía obtener una idea más temprana, llamó a Toshinori para ver qué estaba pasando. Desafortunadamente, la llamada fue directa a contestar el teléfono. El detective se quitó el teléfono de la oreja y lo miró con el ceño fruncido. Una de las pocas cosas que sabía sobre sus amigos era que nunca tenía el teléfono apagado. La preocupación goteaba en sus venas mientras aceleraba inconscientemente hacia las instalaciones de USG. Una vez que llegó, se sorprendió por la cantidad de ambulancias y coches de policía esparcidos por el edificio. Rápidamente estacionó su auto y corrió hacia la entrada principal. Afortunadamente, Nezu ya estaba fuera del edificio. Nezu. ¿Qué demonios está pasando aquí? Nezu se volvió hacia el detective antes de responder. Los villanos atacaron nuestras instalaciones aparentemente con el objetivo de matar a todos.
Afortunadamente, pocas personas resultaron heridas y ahora están siendo trasladadas al hospital y se espera que se recuperen por completo. Desafortunadamente, tengo algunos problemas más urgentes que debo mostrarles y obtener. Tu perspicacia. Tsukauchi siguió a la rata oso a través de las instalaciones. Mientras caminaban rápidamente, pensó que vio algunos de los restos de las batallas que habían tenido lugar hace solo unas horas. Cuando llegaron, lo olió antes de verlo. Cuando dio la vuelta a la esquina, el detective se congeló ante la vista horriblemente familiar. La sangre salpicó todas las paredes. Los villanos fueron eliminados hace mucho tiempo, pero las manchas de sangre aún evidencian la masacre que había ocurrido hace solo unas horas. Mierda. Nezu aprovechó esta oportunidad para hablar. Casi todos los villanos encontrados aquí habían recibido grandes heridas cortantes en varias partes del cuerpo. Los sacamos y los llevamos a un hospital, sin embargo, lamentablemente, recientemente recibimos la noticia de que uno de los villanos bajo custodia murió en el camino al hospital con graves pérdidas de sangre. La policía ya ha tomado fotos de la evidencia mientras se eliminaba a los villanos, que puedo mostrarles más tarde, sin embargo, pensé que sería una buena idea traerlos a la escena. El detective permaneció en silencio ante la escena que tenía delante. Esto no podría estar pasando. No estaba destinado a atacar hasta más tarde hoy, pero todas las señales de su presente demostraron que estaba equivocado. Nezu miró al detective desde un lado. ¿Sabes algo que pueda ayudar a identificar al villano responsable de esta carnicería? El detective no respondió por unos momentos antes de responder lentamente, el temor llenando su voz. Un caso en el que estoy trabajando actualmente, un villano conocido por destruir y comerse los cuerpos de sus víctimas. La mayoría de los hechos se ocultan al público, pero probablemente hayas oído hablar de eso. La mancha sangrienta, todos sus ataques sobre los últimos 10 meses han dejado escenas del crimen todas idénticas a esta. La pareja se puso de pie. Silencio mientras los hechos comenzaban a asimilarse. Solo ataca una vez al mes en un horario programado, un poco como el asesino de héroes, pero solo ataca a los villanos. Sin embargo, no estaba destinado a atacar hasta esta noche. Nezu se tomó su tiempo para ordenar sus pensamientos antes de responder. Parece que es más probable que mis teorías anteriores sean ciertas ahora que obtuve tu confirmación. El detective miró hacia abajo preocupado por el tono de voz que emitía el director. ¿Teoría? Cuestionó. Nezu suspiró antes de continuar. Tenía la teoría de que quien haya causado esto a estos villanos solo podría haber sido un villano que estuvo aquí desde el principio o un estudiante que miente sobre su peculiaridad, pero ahora, si lo que sugieres es cierto, es seguro asumir que esto fue el acto de un estudiante, no un villano que vino aquí para atacar a All Might. Si es un estudiante, debemos revisarlo de inmediato y averiguar en qué área se encontraba. No, si es un estudiante debemos esperar y pensar este pensamiento cuidadosamente. Tsukauchi miró al director de la escuela con total incredulidad. ¿Esto es serio, Nezu? Si un estudiante es realmente un asesino en serie, debemos actuar ahora o morirán más personas. Alguien morirá esta noche y necesitamos todo lo que podamos para evitar que suceda algo así. Nezu mantuvo una calma desconcertante mientras daba su explicación. Tan horrible como parece, temo que si empujamos a quien sea que sea este villano a que sea más fuerte, algunas personas morirán. Es desafortunado que se deban hacer tales sacrificios, pero parece inevitable. Debemos esperar y a tiempo, quien quiera que sea este villano. Con un poco de suerte, el villano vendrá a nosotros. Nezu se volvió hacia el detective. Tsukauchi, me gustaría preguntar si sería posible agregarme al caso. Capítulo 11. Una reunión inquietante. La sala de reuniones estaba llena de maestros, miembros de la fuerza policial y prohéroes relacionados con el caso de la mancha de sangre. Se podía escuchar un murmullo bajo desde todos los ángulos de la habitación, mientras algunos de los prohéroes confundidos hablaban entre sí preguntándose por qué los habían llamado a una reunión en los terrenos de la UA. Después de que todos se dieron cuenta y se acomodaron en sus asientos, Nezu se aclaró la garganta y pidió silencio. Gracias, Nezu, habló Tsukauchi, asintiendo con la cabeza agradecido en dirección al director antes de volverse hacia la pequeña multitud.
Sé que probablemente sea un poco confuso para algunos sobre por qué los hemos llamado aquí, pero les aseguro que pronto lo entenderán. Dijo con calma. Estamos aquí para hablar sobre el reciente ataque a las instalaciones de la USG, por parte de un grupo de villanos con el nombre de Liga de Villanos, donde los prohéroes Eraserhead y Tirten resultaron gravemente heridos y ambos están actualmente en el hospital. Que no queremos que el público sepa, sin embargo, la mancha de sangre del villano también apareció. Estallaron murmullos entre las personas que rodeaban las mesas. ¿Por qué dijiste que apareció la mancha de sangre? ¿No estaba con esta liga de villanos? Un héroe de segunda clase al azar que nadie conocía dijo. Por lo que podemos decir, no estaba con ellos, encontramos evidencia de su apariencia, sin embargo, las únicas personas a las que pareció herir son los villanos en la zona de las ruinas. Sin embargo, no hubo avistamientos del villano entrando o saliendo. El villano principal de la Liga de Villanos tampoco mencionó que tal villano estuviera allí, por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que no están trabajando juntos en este momento. No significa que no lo hagan en el futuro. Presentar micrófono añadido. Sí, eso es correcto, sin embargo, no creo que tengamos que preocuparnos de que tal cosa suceda. Nezu suministró, haciendo que la gente de todos los rincones de la habitación miraran hacia él. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Medianoche. A partir de este momento, gracias a la ayuda del detective Tsukauchi y el jefe de la fuerza policial de Musutafu, todo el personal prohéroe se ha agregado al caso de la mancha sangrienta a partir de este momento, además de Aizawa-san, quien actualmente lidera el equipo profesional. El lado del héroe de este caso. Sin embargo, esto no significa que tengas que arriesgarte para atraparlo. Nezu respondió. El personal de la UA miró hacia Nezu con sorpresa. Power Loader fue el primer héroe en hablar sobre esta nueva revelación. ¿Por qué todos estamos siendo agregados al caso? Claro, él estaba en la USG, pero eso no significa que todos los miembros del personal de la UA deban unirse. Él cuestionó. El rostro de Nezu de repente se volvió sorprendentemente serio. Los hemos agregado a todos ustedes al caso porque creemos que Bloodstein puede ser un estudiante de esta escuela, posiblemente incluso un miembro de la clase 1, de Aizawa-san. El silencio era alucinante, la indignación y la conmoción eran más fuertes. ¿Qué diablos quieres decir con un estudiante de la clase 1, dijo Powerloader, conmocionado hasta la médula. Otros prohéroes alrededor de la habitación quedaron boquiabiertos, con sus mandíbulas golpeando el suelo en estado de shock o frunciendo el ceño enojado gritando en voz alta, exigiendo respuestas. Tsukauchi hizo todo lo posible para que todos se calmaran para poder discutir los detalles, sin embargo, nadie escuchó sus súplicas por completo. No fue hasta que Present Mig gritó usando su peculiaridad. «¡Cállense todos!». Todo el mundo se apresuró a calmarse después de eso. Midnight miró hacia donde estaba el micrófono de Presente y vio cómo se recostaba en su silla, sin estar sorprendido ni sorprendido por la revelación de Nezu. Era casi como si supiera lo que se iba a decir. Gracias, Present. Ahora, sé que tienes muchas preguntas, pero por favor, una a la vez. Midnight fue el primer héroe en hacer una pregunta. ¿Qué evidencia tienes de que es un estudiante en la clase 1, Esa es una acusación extrema para hacer a Nezu. Preguntó completamente seria sin una pizca de condescendencia. Esa es una buena pregunta. Bueno, sabemos que la mancha sangrienta parece apuntar a los villanos, y las personas que estuvieron en este caso el tiempo suficiente sabrán que tiene una peculiaridad de Ghoul. Una peculiaridad que requiere que el usuario coma solo carne humana. A pesar de que no se ha dado cuenta al público, también sabemos que el villano evita matar si es posible, evidente con el hecho de que su tercera víctima ya estaba muerta como resultado de un suicidio. No es tan sorprendente que el villano sea un estudiante considerando como el villano solo parece perseguir a otros villanos, y en el USG el villano solo atacó a los villanos allí también, ya que ningún estudiante resultó herido por ellos. Los villanos a los que atacó estaban todos vivos cuando los llevamos al hospital, incluso si desafortunadamente 2 murieron de la pérdida de sangre en el camino al hospital. El silencio cayó en la habitación cuando la noticia comenzó a asimilarse. ¿Qué planeamos hacer con esta información, Nezu? Midnight preguntó con cautela. Nezu miró el papeleo frente a él.
Por el momento, no estoy muy seguro, tenemos evidencia suficiente para hacer una investigación a gran escala de los estudiantes en la clase 1A, sin embargo, me inclino a decir que vemos cómo se desarrollan las cosas en allí mismo y simplemente esté atento a cualquier comportamiento sospechoso entre los estudiantes y obsérvelos durante la hora del almuerzo para ver qué estudiantes comen y cuáles no. Los prohéroes y la policía miraron conmocionados y enojados al principio. Algún prohéroe al azar gritó: ¿esperas que no hagamos nada? Tenemos los recursos para capturar a este villano ahora y detener esta matanza sin fin, ¿y quieres que lo dejemos? ¿Estás loco? Solo porque este villano podría ser un estudiante. Este villano terminó prohero la carrera de Kamui Watts, ¿lo recuerdas? ¿No? ¿O solo estás haciendo esto como una forma de vengarte de nosotros los humanos porque quieres vernos morir? Rata loca. Present Mid se puso de pie y miró a ese Delister prohéroe. No digas cosas así. Este villano es volátil y lo sabes. Lo vimos con Kamui Watts cuando lo atacaron. Tratar de atraer a ese villano podría ser que atacaran a más personas inocentes. Como Nezu dice, a este villano no parece gustarle ni querer matar gente. Lo hacen porque tienen que hacerlo. Por su peculiaridad. ¿Qué parte de eso no entiendes? Si dejamos a los estudiantes como están y observamos desde lejos, podemos tratar de discernir quién es el villano sin arriesgar a los estudiantes más de lo que ya están. No es justo mantener a toda la clase fuera de la escuela porque uno de los estudiantes es un villano que nos atacará si tratamos de sacarlos a la fuerza. El otro prohéroe gruñó. Casi suena como si te sintieras mal por el estúpido villano. Present Mick miró al héroe. La gente no puede evitar las peculiaridades con las que nace. No deberían ser tratados como monstruos solo porque su peculiaridad tiene un horrible inconveniente que no pueden evitar. Con ese regalo, Mick se encorvó en su silla y miró hacia otro lado. En este punto, Mick volvió a hablar. ¿No podríamos regresar y pedirles a los estudiantes que nos digan en qué área estaban? Ella preguntó. Nezu aprovechó este momento para hablar, manteniendo su sonrisa en su rostro aparentemente sin verse afectada por el lenguaje ofensivo anterior dirigido hacia él. Desafortunadamente, la policía ya tomó declaraciones antes de que descubriéramos el desorden que dejó la mancha de sangre. Parecería sospechoso que incluso nosotros, el personal, volviéramos y les preguntáramos a cada uno de ellos en qué áreas estaban. No quiero presionar esto. Villano más de lo necesario para arremeter. Además, tengo la sensación de que este villano puede terminar viniendo a nosotros si esperamos pacientemente. Por lo que he escuchado de otros maestros, la clase 1 está decidida a convertirse en los mejores héroes profesionales. Por mucho que me encantaría continuar con esta conversación de este villano, tenemos cosas más urgentes que atender. La Liga de Villanos es un grupo nuevo y peligroso y no sabemos nada sobre ellos, nos tomaron por sorpresa, y ahora en los medios y la prensa nos están gritando en los tobillos una explicación. En la esquina de la habitación, oculto a la vista, se encontraba un Mig flaco. Yaji miró el papeleo frente a él con una lista de los nombres de los estudiantes. No quería pensar en la posibilidad de que alguno de sus alumnos de la clase 1A pudiera hacer cosas tan horribles, incluso si no tuviera otra opción. Estaba seguro de que todos sus alumnos en esa clase estaban decididos a convertirse en prohéroes. Le entristecía pensar que uno de sus prometedores estudiantes pudiera verse obligado a enfrentarse a una prueba tan horrible. Yaji miró la lista de nombres y sus ojos se encontraron con el nombre de su sucesor e hizo una mueca. Ese pobre chico ya se había enfrentado a tantas cosas en su vida, solo podía esperar que este villano no fuera él. Yaji recordó el accidente al comienzo de su entrenamiento y su estómago perdido de alguna manera se revolvió, antes de sacudirse el pensamiento. Sin embargo, incluso si fue su alumno quien de alguna manera obtuvo esta peculiaridad, no se arrepintió de haberle dado a Midoriya uno por todos. Midoriya sería un héroe brillante con tal peculiaridad o no. Aizawa abrió los ojos aturdido y miró hacia el techo blanco de arriba. Cuando comenzó a desnudarse, notó que no estaba en su casa. ¿Qué diablos pasó? Miró a su alrededor y rápidamente se dio cuenta de que efectivamente estaba en el hospital. Aizawa comenzó a moverse en su cama mientras trataba de sentarse solo para hacer una mueca de dolor por la presión que había puesto en su brazo.
Miró hacia abajo y notó que ambos brazos estaban cubiertos con vendas y ahora, después de darse cuenta de su entorno, se dio cuenta de que su rostro también estaba cubierto con vendas. Confundido, Aizawa buscó en su memoria para tratar de recordar cómo había llegado allí. Después de solo unos segundos de pensar, lo golpeó, la usó. Sus estudiantes. Su cuerpo se puso rígido mientras intentaba salir de la cama, preocupado por la seguridad de sus alumnos y su bienestar. Mientras luchaba por tratar de salir de su cama de hospital, el sonido de la puerta abriéndose llamó su atención mientras miraba en dirección a la puerta. «Oye, oye. Vuelve a sentarte. Te vas a lastimar». Escuchó la llamada del micrófono actual. Aizawa escucha de mala gana mientras se recuesta en su cama, haciendo una mueca por el dolor agudo en su codo izquierdo. «¿Estás bien?». El micrófono presente gritó preocupado. Ignorando su pregunta, Aizawa se giró para hablar. «¿Qué pasó? ¿Están todos bien?». Todos lograron salir con vida. Present Mic se sentó en la silla junto a su cama y miró sombríamente a su amigo, preocupando a Aizawa sin fin. Present Mic suspiró. «Los estudiantes están bien, solo tú y 13 resultaron gravemente heridos y Todoroki fue noqueado y llevado al hospital, pero fue dado de alta esta mañana perfectamente bien». Aizawa no parecía convencido. «¿Pasó algo más que no me dijiste?». Present Mic hizo una mueca y miró sus manos, inusualmente tranquilo, desconcertando a Aizawa sin fin. 2 de los villanos de la USJ murieron camino al hospital. Aizawa miró a Present Mic con una cara indiferente. No obstante, estaba sorprendido de que algunos de sus alumnos hubieran logrado lastimar tanto a un villano, incluso por accidente. «Dime por qué debería preocuparme por eso». Present Mic miró a Aizawa y lo miró directamente a los ojos, con el rostro completamente serio. «Shouta, creen que uno de tus estudiantes es el villano de Bloody Stein». Aizawa pudo sentir el momento exacto en que sintió que su alma abandonaba su cuerpo mientras dejaba caer la cabeza sobre la almohada en estado de shock. Present Mic explicó lentamente todo lo que había sucedido en la reunión de la escuela. Aizawa miró hacia el techo que apenas podía ver en estado de shock. Sus alumnos, no quería creerlo. No podía creerlo, pero era cierto, y se estaba desmoronando ante sus ojos. Esta fue la primera clase en la que no había expulsado a uno solo de ellos, cada uno mostró una inmensa promesa como héroes. No entendía por qué un villano como ese querría ir a una escuela de héroes. No podía imaginarse a ninguno de sus alumnos creando las masacres que había visto en los archivos policiales que el villano de la mancha sangrienta había creado. Podía sentir como se humedecía antes de secarlos con cuidado con el brazo vendado. Estaba más decidido ahora que nunca a atrapar al villano y descubrir quién es. Cuando Izuku entró en la cafetería al día siguiente, casi de inmediato notó el pequeño cambio en la habitación. Caminando por la cafetería, se podía ver a más miembros del personal de Prohéroe caminando por la habitación, todos y cada uno de ellos mirando discretamente alrededor de la habitación, observando. Sabían algo. El aumento en el personal no fue suficiente para que se notara, pero ciertamente fue suficiente para llamar la atención de Izuku sobre el exceso de personal que permanecía en los bordes de la habitación. Estaban sobre él. Izuku sintió que su respiración comenzaba a aumentar lentamente. Ochako también pareció notar su pánico y le puso la mano en el hombro. «Deku, ¿estás bien?», preguntó preocupada mirándolo, atrayendo su atención. Izuku le sonrió tambaleante. «Ellos tienen mucho más personal aquí de lo habitual». Ochako miró en silencio a su alrededor e hizo un ruido de oh silencioso al notar el exceso de personal en la habitación antes de volver a mirar a Izuku con preocupación. Izuku simplemente continuó manteniendo su sonrisa mientras miraba hacia otro lado y hacia las cafeterías. «Deberíamos ir a almorzar», dijo caminando lentamente hacia la cola del almuerzo. Ochako miró hacia arriba con preocupación y sorpresa. «Deku, no pensé que pudieras comer». La mirada de Izuku cortó su oración. «Comer comida normal me enferma violentamente», susurró en voz baja. «Solo necesito asegurarme de vomitarlo todo para no enfrentar los efectos secundarios». Ochako lo miró con preocupación. Izuku lo notó. «Está bien. No te preocupes». Ochako hizo una mueca y lo siguió a la cola del almuerzo y después de un rato, la pareja se dirigió hacia la mesa del almuerzo con 2 tazones de katsudon y se sentaron.
Izuku vio el rostro preocupado de Ochako observándolo. Esta solía ser mi comida favorita. Dijo con una pequeña sonrisa un poco triste. Ochako estaba a punto de responder cuando Iida se acercó y se sentó con ellos. Ah, Midoriya, es bueno ver que ahora estás comenzando a comer de manera más saludable en la escuela. Mantener la fuerza es vital para el trabajo de héroe. Izuku asintió con la cabeza antes de recoger sus palillos y llevarse trozos de comida a la boca. Incluso desde esa distancia, la comida olía repugnante e hizo que Izuku quisiera vomitar. Respirando profundamente y en silencio, rápidamente metió la comida en su boca y se obligó a tragarla entera antes de que pudiera saborearla por completo. Desafortunadamente, pedacitos de comida cayeron a su lengua, causando que el niño comenzara a toser la comida. Desesperado por controlarlo, tomó su vaso de agua y se tragó la comida. Uraraka e Iida miraron a Izuku con preocupación. Por mucho que me alegro de verte comer más durante el horario escolar, te recomiendo masticar tu comida primero, Midoriya. Izuku se rió para tratar de aliviar sus preocupaciones. Lo haré la próxima vez, Iida. Izuku volvió a mirar su tazón y tragó. Bajó sus palillos una vez más y tomó otro bocado, obligándose a masticar la comida antes de tragarla, haciendo que sus ojos se humedecieran. Uraraka habló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Estás bien, Deku? ¿Estás llorando? Izuku asintió con dureza mientras se limpiaba las lágrimas. Sí, sí. Estoy bien. Esto sabe tan bien. Uraraka permaneció en silencio por el resto de su comida, observando a su amigo de vez en cuando para verlo tomar pequeños bocados de su comida. Alrededor de un tercio del almuerzo, Izuku dejó sus palillos. Eso estuvo bien, pero no creo que pueda comer más. Iida miró hacia el tazón de Izuku y frunció el ceño. Midoriya, te imploro que comas más. Tenemos garra de héroe esta tarde y necesitarás tu energía. Izuku levantó las manos en señal de rendición para tratar de calmar a su amigo. Lo siento, mi estómago todavía se está curando y no quiero dañarlo. Izuku odiaba sacar esa tarjeta, pero necesitaba vomitar la comida antes de que entrara en sus intestinos. Iida asintió en comprensión, aparentemente comprando la mentira. Ya veo, por favor perdóname, simplemente estaba preocupado. Ah, está bien. Izuku se levantó y tomó su comida, echó la mitad en el contenedor y comenzó a caminar hacia el baño. Ochako, al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, rápidamente terminó su comida y lo siguió. Bloqueó la entrada a los baños masculinos, interponiéndose en el camino mientras su amiga se quedaba adentro. Izuku rápidamente se aseguró de que no hubiera nadie más en el baño antes de correr al baño más cercano y vomitar. Grandes trozos de carne de cerdo cayeron de su boca cuando se inclinó sobre el inodoro. Tratando desesperadamente de sacar cada pedacito de comida humana de su sistema, la fuerza de estar violentamente enfermo hizo que Izuku comenzara a llorar. Odiaba esto. Odiaba desperdiciar comida que alguien más podría haber usado. El sabor de la saliva ácida alrededor de su boca lo hizo sentir repugnante y sucio. Desafortunadamente, Izuku lo dejó demasiado tarde para vaciar toda la comida que había comido. Rápidamente se secó las lágrimas y salió de los baños. Esa noche, cuando su madre estaba profundamente dormida, Izuku pasó horas tratando de practicar comer comida humana de manera realista nuevamente. Y cada vez que estaba violentamente enfermo, cada vez que no podía sacar toda la comida de su estómago a tiempo. Los días siguientes se anunció el festival deportivo. Sorprendentemente muchos de los estudiantes. Izuku notó como los ojos de Aizawa parecían detenerse en cada uno de ellos con más intensidad que antes y contuvo una mueca de complicidad. La idea de que todo el personal de la escuela parecía saber algo lo estresaba hasta el infinito. Y desafortunadamente, durante una clase de héroe esa semana, se desmayó por falta de energía. Recordó despertarse en la enfermería y ser enviado a casa por estar demasiado enfermo. Unos días después, él y Ochako pasaron juntos un día de fin de semana, donde explicó a Ki lo que había sucedido. ¿Quieres decir que estabas practicando comer? Deku, admiro tu determinación, pero podrías enfermarte mucho haciendo eso. Es por eso que pasaste y terminaste yendo a recuperación chica. Pero si yo fuera tú, estaría un poco más preocupado por mí mismo, Uraraka. Estás sangrando en alguna parte. ¿Qué?
¿Qué quieres decir con que estoy sangrando? Estoy bien. Eres tú por quien deberíamos estar preocupados. Pero puedo olerlo. ¿Qué? Oh. ¿Puedes oler eso? Sí puedo, ¿estás bien? Estoy bien. Es solo mi momento del mes. ¿Qué? Lo siento, Uraraka. Jeje, no te preocupes por eso. Fue un día antes del festival deportivo, Ochako e Izuku caminaban por los pasillos entre lecciones. Deku, ¿cómo vas a pasar el festival deportivo con tu peculiaridad? Izuku se tomó un momento para pensar y, de repente, se dio cuenta de que no sabía nada sobre uno para todos. Solo tendré que usar mi fuerza. Incluso si me rompe los brazos, se recuperará de todos modos. Izuku dijo mientras se giraba para mirar a Ochako. Ochako lo miró preocupada, parecía haber estado haciendo eso mucho últimamente. ¿Pero curarte a ti mismo no te hace más débil? Izuku frunció el ceño. Sí, lo hace, también me da hambre. Los ojos de Ochako se abrieron un poco antes de mirar a su alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca. Deku. No deberías darte hambre así deliberadamente. Ella le susurró. Izuku miró hacia adelante mientras se acercaban a la cafetería. Lo sé, pero, necesito cambiar mi... Izuku miró hacia abajo un poco avergonzado. Tenía la intención de cambiar, así que como cada 2 semanas. Ochako jadeó antes de fruncir el ceño. Pensé que dijiste que solo necesitabas comer tu peso corporal en alimentos una vez al mes. ¿Me mentiste? Izuku miró hacia atrás cuando se volvió bruscamente para mirarla con tristeza. No. Uraraka, no mentí. Pero dejarlo tan tarde es arriesgado ahora, viste exactamente lo que pasó la última vez. No quiero que algo así vuelva a suceder. Ochako hizo una mueca antes de suspirar y mirar hacia adelante. Cierto, lo siento, Deku. Sé que esto no es tu culpa. Me está tomando mucho tiempo acostumbrarme. Se volvió para mirar el rostro de Izuku con preocupación. Solo prométeme que no te atraparán. Izuku sonrió tristemente hacia ella. Lo intentaré, pero, si intentan atraparme de nuevo, como con Kamui Words, los dejaré. Ochako lo miró con pena pero comprendiendo. Ella se apartó de él para mirar hacia el suelo. Eres muy valiente, Deku. Izuku miró a su amigo con sorpresa. Estaba a punto de responder para preguntarle a qué se refería, pero desafortunadamente, All Might se apresuró a doblar la esquina en su forma musculosa. Joven Midoriya. Gritó, haciendo que Izuku retrocediera en estado de shock. ¡Au! Hola, todos podrían. ¿Necesitan algo? El par de estudiantes observaron cómo el héroe profesional número 1 levantaba una pequeña lonchera cubierta con material estampado de conejos. ¿Te gustaría almorzar conmigo? La sangre se drenó de la cara de Izuku, pero sonríe. Por supuesto. El estudiante y el mentor se sentaron en la oficina de la escuela y pasaron la mayor parte del almuerzo hablando sobre el próximo festival deportivo. Izuku mordisqueó lentamente la comida que le dieron y la tragó con café. Izuku dudaba que tuviera tiempo de sacar la comida de su estómago a tiempo. Oh bien. Entonces, muchacho. Quiero que salgas y te muestres al mundo. Izuku asintió con entusiasmo, tratando de no retorcer demasiado el estómago. Está bien. Haré mi mejor esfuerzo. Yagi lo miró con una sonrisa de orgullo. Eso es todo, muchacho. Izuku sonrió momentáneamente olvidando las duras realidades que lo rodeaban. Midoriya, hay algo más que quería preguntarte. Yagi comenzó con cautela. Izuku captó la preocupación de los héroes y asintió lentamente. Me preguntaba si me dirías en qué área estabas en la USG durante ese ataque. Izuku se tensó cuando su rostro palideció. El área del deslizamiento de tierra. ¿Por qué? La mentira salió de su lengua. Yagi rió y tosió un poco de sangre antes de suspirar visualmente con liberación haciendo que la comida en su estómago se revolviera. No hay razón, muchacho. Solo tenía curiosidad, dijo Yagi con una sonrisa amable que hizo que el nervioso Midoriya se relajara con cautela, sin bajar la guardia por completo. De todos modos, el héroe comenzó de nuevo con una sonrisa mientras se inclinaba para alborotar el cabello de Midoriya. Me di cuenta últimamente de lo cerca que te has vuelto de Uraraka. Izuku agitó su mano erráticamente frente a su rostro. Ah. Ella es solo mi amiga, All Might.
La mente de Izuku inconscientemente volvió a la conversación en su casa hace casi 2 semanas, donde tenía la cabeza apoyada en su pecho durante horas mientras lloraba haciéndolo sonrojarse furiosamente. Ese sí. Solo mi amigo. Yagi se rió feliz cuando Izuku rápidamente salió corriendo de la habitación avergonzado. Izuku nunca tuvo tiempo de sacar la comida que había comido de su estómago. Y pronto llegó el festival deportivo. Capítulo 12. Festival deportivo. Izuku se despertó la mañana del festival deportivo sintiéndose extremadamente deteriorado. Maldición, seguro que se arrepintió de perderse unos minutos de clase para vomitar la comida que All Might le había dado. No había esperado sentirse tan debilitado por comer comida humana de nuevo y había elegido un día infernal para hacerlo. Mierda, ¿qué iba a hacer? Izuku se levantó lentamente de la cama y se dirigió a la escuela sintiéndose enfermo y letárgico. Una vez que llegó a la escuela, Aizawa-sensei, todavía envuelto en vendajes, entró en la habitación y se registró antes de llevar a la clase a los vestuarios para ponerse sus equipos de educación física. Después de cambiarse lentamente, Izuku salió de los vestuarios y se encontró con Ochako, quien lo miró detenidamente mientras subían al autobús que los llevaría al estadio del festival deportivo. Deku, ¿estás bien? Pareces un poco pálido. Izuku miró a su amigo con cansancio. Yo. Comí un poco demasiado ayer, dijo en voz baja, para no atraer atención no deseada a los dos. Los ojos de Ochako se abrieron ligeramente ante eso. Pensé que ibas a hacer eso esta noche, preguntó con cautela. No había oído nada en las noticias al respecto esta mañana. Izuku suspiró antes de mirar al suelo antes de murmurar. Error de comida, Uraraka. Ochako abrió la boca antes de volver a cerrarla sin saber qué decir. Ella suspiró antes de preguntar, ¿por qué? Ella no necesitaba decir nada más que eso. Izuku suspiró antes de responder. Fue solo un error estúpido, no quería llegar tarde a nuestra lección después de almorzar con All Might. Deku, realmente necesitas ser más cuidadoso, es muy importante asegurarte de que no te debilites innecesariamente, todavía no hemos encontrado una fuente alternativa de alimento para ti, ni siquiera sé dónde encontrar una. Izuku se tomó un momento para pensar antes de volver a hablar. Antes de comenzar o cuando estaba fuera, me encontré con otro, hizo una pausa, mirando por la ventana del autobús mientras los árboles pasaban volando. Una persona como yo. Ochako jadeó ligeramente. ¿En serio? ¿Hay más personas con peculiaridades de Goula? ¿Cómo no sabemos más sobre ellos entonces? Preguntó en un susurro de sorpresa, asegurándose de que nadie cercano pudiera escuchar. Afortunadamente, la única persona cercana era Todoroki, que estaba dormido. Izuku asintió levemente. Solo conozco a una persona, la peculiaridad es tan rara que dudo que conozca a alguien más, vino a decirme que necesitaba encontrar una fuente alternativa de alimento, para tratar de evitar que me atrapen, pero creo en retrospectiva, también vino a tratar de proteger a los usuarios de Ghoul Kirk para que no fueran descubiertos nuevamente. Izuku suspiró y se frotó el ojo que había comenzado a picar ligeramente antes de reírse con desprecio. Apuesto a que ese tipo me odia ahora después de todo esto. Ochako lo miró con preocupación. ¿Te dijo cómo obtuvo su comida? Quiero decir, si la obtuvo de la misma manera que tú, estaría en las noticias. Al menos en las noticias locales. Izuku hizo una mueca antes de pensar profundamente en ese día. Cuando estaba en la universidad conocí a este chico con una peculiaridad de regeneración. Dijo que tenía un amigo con una peculiaridad de regeneración que le permitía comer de. Ochako tarareó en sus pensamientos. Así que tenemos que encontrar a alguien con una peculiaridad de regeneración que esté dispuesto a ayudarnos. Ochako miró hacia arriba y alrededor de su clase, analizando cuidadosamente a cada individuo. Es una pena que nadie en nuestra clase tenga algún tipo de peculiaridad de regeneración. Izuku tarareó en voz baja de acuerdo. Hola, damas y caballeros y bienvenidos al festival deportivo de este año. La voz de los micrófonos presentes se podía escuchar resonando a través de los parlantes mientras la clase 1 salía al campo. ¡Guau! Mira a toda esa gente de Q. Ochako dijo con los ojos llenos de asombro mientras miraba alrededor del estadio. Izuku tragó saliva, observando a las miles de personas que los miraban desde arriba en las gradas.
Sí, esa es mucha gente, dijo Izuku nerviosamente. Nunca había sido un fanático de las grandes multitudes. Con esta gran multitud, Izuku sabía incluso más que nunca que no podía permitirse un desliz y perder el control. Miró al suelo casi con vergüenza. Incluso después de 11 meses, todavía no podía controlar por completo la capacidad de su ojo para cambiar cuando tenía hambre. Tener hambre era algo que quería evitar a toda costa. La primera ronda se había decidido como una carrera de obstáculos. Izuku se había abierto camino hasta el frente de la multitud para evitar ser aplastado y atrapado en el túnel. Tan pronto como sonó el timbre de inicio, Izuku corrió tan rápido como pudo para pasar a las personas que lo rodeaban para ponerse al frente. Fue en ese momento que se dio cuenta de que tanto su velocidad como su fuerza estaban aumentando rápidamente sin la ayuda de uno para todos o sin tener su Kagune activado. Izuku había aprendido desde el principio que no tenía que tener su peculiaridad de Ghoul activada para que afectara su cuerpo. En realidad, lo había aprendido en el momento en que se despertó con el terrible olor a comida humana. Uno para todos parecía estar afectando su peculiaridad de Ghoul sin siquiera tenerlo activado. Interesante, pensó Izuku mientras seguía corriendo y pensaba en los obstáculos robóticos en su camino. El aspecto curativo de su peculiaridad de Ghoul parecía estar curando sus músculos de tal manera que le permitía empujar los límites de su cuerpo sin enfrentar tales efectos secundarios. Izuku corrió hacia el final de la carrera de obstáculos y llegó primero usando el metal y las minas para explotar sobre el campo minado. El festival deportivo continuó como canon más allá de la batalla de caballería. Después de la batalla de caballería, llegó el momento de la final e Izuku se sintió como el infierno. Probablemente debería haber seguido el consejo de Uraraka. Mientras los ganadores de la batalla de caballería se reunían, Izuku miró el tablero de partidos que se había hecho al azar para la final. Cuando la gente a su alrededor comenzó a reflexionar, se encontró con su nombre justo en la esquina inferior. Hitoshi Shinzou, murmuró suavemente para sí mismo mientras Ochako se acercaba para pararse a su lado. Me pregunto quién podría ser, se preguntó antes de mirar detrás de ellos a los otros competidores. Izuku continuó mirando a través del tablero para ver contra quién pelearía si ganaba contra este tipo Hitoshi. Los ojos de Izuku se abrieron un poco más. Oh, dijo en voz baja, atrayendo la atención de su amigo que estaba a su lado. ¿Qué pasa, Deku?, dijo mientras miraba hacia arriba para ver hacia dónde apuntaban sus ojos. Oh. Todoroki Shouto. Ochako se volvió hacia su amigo con una mirada de preocupación en su rostro. Deku, ¿vas a estar bien? Quiero decir, yo. Izuku suspiró molesto, interrumpiéndola antes de girar ligeramente la cabeza para mirarla. Deja de preocuparte por mí, no hay nada que puedas hacer para ayudar. Ochako miró hacia abajo avergonzada. Había estado haciendo eso mucho después de la USG, preocupándose innecesariamente por él. Izuku entendió que ahora, desafortunadamente, ella estaba involucrada en su vida, pero sabía lo que tenía que hacer y había enfrentado sus problemas durante casi un año por su cuenta. No necesitaba que la gente se preocupara excesivamente por cómo vivía su vida debido a esta maldita peculiaridad, causaría más daño del necesario. Lo siento, comenzó antes de levantar la cabeza y sonreírle débilmente. Bueno, buena suerte Deku. Solo ten cuidado cuando estés peleando con él. Izuku se volvió hacia ella y le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento antes de girarse y alejarse de ella. Tú también. No fue hasta mucho más tarde que Izuku se dio cuenta de que su molestia por la preocupación de Ochako era su propia preocupación. Sus propios miedos de lastimarla hacen que inconscientemente la aleje de él y la lastime, aunque sabía que ella conocía los riesgos de estar cerca de él. Era solo un riesgo que nunca quiso correr. Cuando comenzó el descanso entre los partidos, Todoroki lo arrastró hacia un túnel cerca de la salida del estadio. Cuando soltó su muñeca, Izuku la agarró y la frotó mientras Todoroki se giraba para mirarlo, lo que le devolvía la mirada. La cicatriz en el costado izquierdo y la nueva de la USG en el derecho, al costado de la cabeza. Tu peculiaridad es muy poderosa. Todoroki comenzó a hacer que Izuku permaneciera en silencio, sin saber qué decir. Todoroki cerró los ojos y respiró hondo antes de continuar. En la USG, ¿dónde estabas? Los ojos de Izuku se abrieron ligeramente con miedo cuando la paranoia lo golpeó como un camión. Estuve en el área de Landslide.
tartamudeó mientras soltaba la misma mentira que le había dicho a All Might. Los ojos de Todoroki se estrecharon ligeramente antes de continuar. El Lausg, estoy seguro de que sabes, estaba en el centro con los villanos principales y el Nomu, ahí es donde me hice esta cicatriz. Comenzó, levantando su mano a la nueva cicatriz en el lado derecho de su rostro. Antes de quedar inconsciente, vi a All Might enfrentarse a Nomu, sentí su fuerza bruta detrás de cada golpe, un poder que nunca antes había sentido, continuó antes de mirar directamente al alma de Izuku. Hasta hoy, durante la batalla de caballería. Tu poder me hizo romper mi promesa. Izuku levantó nerviosamente la mano y se frotó la parte posterior de la cabeza. No sé lo que dices, Todoroki lo interrumpió. Midoriya, eres el hijo ilegítimo de All Might o algo así. Pareces tener una relación muy cercana con él. Izuku se detuvo ante la teoría de Todoroki. Teniendo en cuenta todas las cosas que Todoroki podría haber teorizado, eso fue lo que eligió. Izuku casi tenía ganas de reír si no estuviera tan cerca de llorar de puro alivio. ¿Qué? Eso no es todo, quiero decir. No es así. Sus palabras salieron en un revoltijo. Todoroki no parecía impresionado, de hecho, en todo caso parecía más sospechoso y escéptico que antes. Todoroki cerró los ojos y suspiró. Midoriya, ¿alguna vez has oído hablar de los matrimonios peculiares? Cuando Izuku se levantó para caminar hacia el estadio para su primer partido contra Itoshi, alguien lo agarró del hombro y lo hizo estremecerse violentamente. Rápidamente se dio la vuelta con los ojos muy abiertos para ver a Ojiro alejarse rápidamente de él. Lo siento, no fue mi intención hacerte saltar así. Izuku se relajó un poco. Está bien, de verdad. Dijo con una sonrisa falsa. Ojiro le devolvió la sonrisa levemente. Eso es bueno, solo quería advertirte sobre tu oponente, Itoshi. Tiene algún tipo de peculiaridad de control mental. Lo usó conmigo durante la batalla de caballería. Me estaba hablando sobre unirme a su equipo y lo siguiente que hice fue sabía que estaba a la mitad del evento. No sabía lo que sucedió, excepto que alguien me golpeó. Izuku permaneció en silencio mientras Ojiro le advertía sobre la peculiaridad de su oponente. Una parte de él en el fondo no sabía si sentirse avergonzado o apenado consigo mismo. Había peculiaridades mucho peores que una simple peculiaridad de control mental, pero todos a su alrededor lo trataban como si fuera una peculiaridad villana repugnante. Izuku rezó para que nunca descubrieran el verdadero significado de una asquerosa peculiaridad villana. Por otra parte, las peculiaridades de los ghouls eran fenómenos repugnantes de la naturaleza. Algo por lo que nadie debería tener que sufrir. Caminó hacia la entrada de la arena y caminó hacia el campo abierto una vez más, mientras los gritos y vítores lo rodeaban haciendo que su piel se erizara. Había demasiada gente para que él se concentrara adecuadamente. Izuku miró a través de la plataforma de concreto y vio a un chico con cabello púrpura, mucho más desordenado que el suyo, caminar hacia el lado opuesto para enfrentarlo. Bienvenidos a la primera ronda del torneo final. Midoriya Izuku del Departamento de Héroes, Clase 1, a contra Shinzo Itoshi del Departamento General. La voz de Present Mig retumbó a través de los altavoces. Izuku contuvo una mueca cuando otra ola de náuseas lo golpeó cuando Midnight ordenó que comenzara el partido. Entonces, ¿estás listo para rendirte como lo hizo ese mono? Su orgullo se apoderó de él y mira dónde está. Si sabes lo que quieres que te depare el futuro, no puedes preocuparte por lo que piensen los demás. Izuku levantó la vista del suelo y miró a sus oponentes y vio la ira en su rostro. Una ira que conocía demasiado bien. Se quedó en silencio mientras su oponente hablaba de nuevo. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? ¿Crees que eres demasiado bueno para mí porque has sido bendecido con una poderosa peculiaridad heroica? Izuku arrugó la cara ante los comentarios que estaba haciendo Itoshi. Bendito, si tan solo supiera la verdad. Cada palabra que salía de su boca hacía que Izuku quisiera responder en defensa. Quería decirle a Itoshi que había peculiaridades mucho peores que la suya y que lo que importaba era cómo usaba su peculiaridad. Quería que supiera cuánto le estaban haciendo daño sus ataques vocales, dejándole un horrible sabor agrio en la boca. Estaba claro en el rostro de Itoshi que estaba irritado por la falta de respuesta de su oponente. ¿Qué pasa? Ese mono te dijo cuál es mi peculiaridad.
¿Es mi peculiaridad demasiado villana para ti? ¿Es eso? Izuku observó a su oponente con vergüenza y tristeza mientras la ira irradiaba de ellos. El nivel de emociones que atravesaba la voz de su oponente lo llenó de culpa. Las falsas acusaciones sin saber lo que lo cortaban como un cuchillo nunca volverían a hacerlo. Izuku se sentía como un fraude, corriendo de un lado a otro jugando a ser héroes con una peculiaridad poderosa, cuando sabía que había personas que lo merecían mucho más que él. Cuando supo que eventualmente lo atraparían y lo enviarían directamente a prisión, Izuku sabía cómo era una peculiaridad verdaderamente villana. Nunca quiso que nadie más viviera con la culpa innecesaria de tener una peculiaridad villana. Izuku se rindió y gritó a través del estadio. Tu peculiaridad no es villano. Su mente se quedó en blanco. Itoshi se quedó en estado de shock cuando su peculiaridad entró en acción contra su oponente. Tu peculiaridad no es villano. Tu peculiaridad no es villana. Debería haber sido tan fácil sacar a Midoriya del ring, pero algo en las palabras de su oponente lo detuvo. La emoción en su voz y la convicción lo hicieron detenerse por un segundo. No podía ser real, pero se sentía tan honesto y verdadero. Date la vuelta y sal del ring. Las palabras de Midoriya lo tomaron por sorpresa. No había esperado que él dijera eso, no había esperado que un estudiante del curso de héroe, de todas las personas, sonara tan apasionado por las peculiaridades de los villanos. Había esperado que su oponente defendiera a su amigo, nunca esto. Toda la situación dejó a Itoshi sintiéndose mal, hasta donde él sabía, no tenía motivos para decir algo así. Una poderosa peculiaridad que podría rivalizar con All Might. Sí, Itoshi estuvo allí durante el examen de ingreso. Había visto a su oponente corriendo asustado sin puntos. Por un momento, en aquel entonces, casi pensó que habían sido iguales. Pero cuando el chico de cabello verde voló ese puntero cero, le había dejado un sabor salado en la boca. Itoshi no conocía al chico, pero algo en él lo hacía sentir incómodo. Había visto sus propios ojos reflejados en sus oponentes. Ese chico estaba escondiendo algo. Pero por alguna razón, no podía decidirse a preocuparse. Aplastar. Estaba demasiado sorprendido para pensar en otra cosa en ese momento. La pelea acaba de comenzar e Izuku Midoriya está completamente congelado. Su cuerpo se movía solo. A medida que los contornos de 9 figuras se formaron a partir de la oscuridad y se volvieron más definidos, cada figura deslumbraba en su alma. Su cerebro se sentía lleno de niebla, incapaz de crear pensamientos claros. Izuku los observó mientras su cuerpo se forzaba incontrolablemente hacia adelante, haciendo que uno de los contornos fuera mucho más claro, permitiéndole ver los detalles simples de los rostros de las figuras más cercanas. Tanta gente está mirando, tanta gente a la que quiero enorgullecer. Izuku observó a cada uno de ellos con atención. Mientras sentía el poder de uno para todos creciendo en las venas de sus dedos. Tantas personas a las que quiero probarme a mí mismo. Mientras 8 figuras con brillantes ojos amarillos y una con un conjunto de pupilas rojo sangre se acercaban más y más. Aplastar. Los dedos de Izuku se rasgaron y sangraron cuando los rostros de 9 personas pasaron ante sus ojos. El túnel oscuro en la distancia hace mucho tiempo se volvió oscuro y vacío. Cuando Izuku comenzó a recuperar el aliento y se dio la vuelta, un destello de dolor se apoderó de su estómago y lo hizo caer ligeramente hacia adelante, dando un paso adelante para mantener su cuerpo mientras se encorvaba y agarraba su abdomen para tratar de calmar el dolor enfermizo. Miró hacia el sonido de la multitud que gritaba vitoreando a su alrededor y se dio la vuelta y miró a su Shinzo, la mano temblando por el dolor que irradiaba a través de ella, causando que el chico retrocediera en estado de shock. Fue un golpe de suerte que su propia sangre oliera repugnante y no fuera suficiente para hacer que su ojo incontrolable cambiara frente a todos. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia su oponente, los altavoces resonaron en el estadio. Izuku Midoriya está fuera de los límites. El ganador, de la clase general, Shinzo Itoshi. Izuku se congeló cuando las palabras de Midnight se registraron en su cabeza, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Lentamente, tembló mientras miraba hacia abajo a su pie justo sobre el borde del límite, lo que provocó que tomara una respiración estremecida cuando la realización lo golpeó. Había perdido. ¡Qué imposible! Las palabras de Shinzo lo sacaron de su sorpresa mientras miraba de nuevo a su vencedor.
¿Cómo escapaste de mi control?, le gritó Shinzo, con la confusión inundando su rostro. Izuku permaneció en silencio y lentamente miró hacia abajo a sus pies antes de frotar las lágrimas del edificio mientras se enderezaba y miraba a su oponente. Tu peculiaridad no es villana, comenzó en voz baja con un resoplido mientras respiraba entrecortadamente, con los dedos temblando de dolor. Es como usas tu peculiaridad lo que define si es malvado o no. Izuku bajó la cabeza y bajó la voz para que solo Shinzo pudiera escucharlo. Hay peculiaridades por ahí que realmente son malvadas, susurró antes de absorber la vergüenza y la miseria, mirando hacia atrás con una mirada dura. Para empezar, tu peculiaridad nunca fue malvada. Izuku, al darse cuenta de lo que había dicho, comenzó a entrar en pánico y comenzó a caminar rápidamente fuera de la arena, dejando a Itoshi atónito detrás de él. El viaje a la oficina de Recovery Hills fue más corto de lo que quería. Tan pronto como entró en los pasillos que se alejaban del estadio, los robots de ella lo arrastraron y se lo llevaron para besarlo, a pesar de que sus dedos ya habían comenzado a sanar, drenando lentamente su energía. Recordó haber visto a All Mighty Recovery Girl hablando antes de quedarse dormido por el beso innecesario que le habían dado. Cuando finalmente se despertó, escuchó un volante de ropa a su lado. Abrió los ojos y vio a Ochakos de espaldas a ti mientras miraba algo en la mesa auxiliar. Uraraka-san, gritó mientras su garganta seca picaba en el proceso, haciéndolo comenzar a toser captando su atención. Al oír su voz, se estiró y agarró un vaso de agua de un costado antes de volverse hacia él. Deku-kun. Finalmente estás despierto. Estaba empezando se interrumpió mientras se congelaba momentáneamente al mirar su rostro antes de sonreír preocupada y darle el vaso de agua, que Izuku bebió rápidamente. Uraraka se levantó del asiento junto a su cama y comenzó a buscar algo. Estuviste dormido tanto tiempo que me estaba preocupando mucho, ¿sabes, Deku? Izuku levantó lentamente su cuerpo dolorido sobre la cama. ¿De quién es el siguiente partido?, murmuró mientras se frotaba los ojos. Uraraka levantó la vista del cajón que estaba buscando en los armarios de las chicas de recuperación cuando se dio la vuelta para mirarlo con simpatía. Los festivales deportivos terminaron, Deku-kun. Chicas de recuperación en otra sala de cirugía realizando una cirugía en el brazo de Todoroki-san. Se volvió hacia el armario y sacó una pequeña bolsa que había encontrado colgada dentro. También es algo bueno, si ella hubiera estado aquí cuando te despertaste, no sé qué habría pasado. Izuku miró con curiosidad a su amigo. ¿De qué estás hablando? Uraraka se levantó del armario en el que estaba mirando y se volvió hacia él, en su mano había una bolsa de sangre que instantáneamente hizo que Izuku se pusiera nervioso. ¿Qué estás? Ella lo interrumpió mientras se acercaba a él con cuidado y le entregó su teléfono con la aplicación de la cámara. Tu ojo, has consumido demasiada energía. No sé cómo funciona tu rápido, pero tenemos que encontrar una manera de apagarlo. Una forma de ocultar qué tipo de monstruo eres realmente. Izuku tomó la bolsa con cautela, la abrió y comenzó a sorberla. El sabor de la sangre humana golpeó instantáneamente sus sentidos privados, lo que provocó que aplastara la bolsa en sus manos mientras bebía todo con voracidad. Uraraka miró nerviosamente desde un lado mientras bebía toda la bolsa de 500 mililitros de una sola vez. Una vez que terminó la bolsa y se calmó, la apartó de sus labios y la miró con ojos hoscos mientras las lágrimas comenzaban a formarse. La mano que sostenía la bolsa cayó sobre las sábanas debajo de él mientras su otra mano se acercaba a su rostro y ocultaba sus ojos mientras lloraba. El nerviosismo de Uraraka desapareció simultáneamente cuando vio que el dolor se apoderaba de la apariencia de los chicos. Rápidamente tomó la bolsa de su mano y la arrojó sin cuidado a la papelera. Antes de tirar de él en un abrazo, Perdi sollozó mientras se ahogaba con un sollozo. Uraraka permaneció en silencio mientras Izuku lloraba en su hombro. Quería demostrarles a todos que podía ser un héroe. Quiero demostrarme a mí mismo que aún puedo ser un héroe después de todo lo que he hecho. Izuku olió mientras se movía ligeramente en el agarre de Uraraka para que pudiera frotar el lágrimas de sus ojos. ¿Cómo puedo ser un héroe si ni siquiera pude vencer a Shinzo? ¿Cómo puedo ser un héroe si esa peculiaridad me sigue afectando en todo momento? Izuku sabía en el fondo que Shinzo Itoshi tenía una pareja justa y justa.
Sabía que estaba siendo mezquino, pero podía evitar sentirse enojado consigo mismo. En el fondo sabía que no era justo que Itoshi siguiera odiándolo porque pensaba que su increíble peculiaridad era un villano. Shinzo ha vivido su vida con sus propias luchas y dudas sobre sí mismo. Dudando de sus habilidades y peculiaridades, ya fueran material de héroe o no. Izuku no pudo evitar sentirse celoso. Permaneció en silencio mientras Uraraka frotaba su espalda para calmarlo. Uraraka se apartó un poco de él y lo miró a los ojos, secándose una lágrima con el pulgar. Al darse cuenta de que sus ojos habían vuelto a la normalidad, ella le sonrió. Ya has demostrado tu valía como héroe muchas veces sobre Deku-kun. Sé que las palabras no cambiarán tu punto de vista en un instante, pero por favor no te rindas. Las cosas mejorarán, encontraremos una manera. Izuku se sintió decepcionado de sí mismo y débil. Lentamente se levantó de la cama, arrastrando los pies y miró por la ventana. El sol se estaba poniendo lentamente haciendo que el sol se pusiera rojo lentamente. Uraraka siguió su línea de visión. Izuku suspiró antes de levantarse lentamente de la cama. Necesito irme, no sé cuánto tiempo me durará esa bolsa, probablemente una hora más o menos. Uraraka sonrió antes de asentir en comprensión. Izuku estiró sus músculos ligeramente rígidos antes de volverse hacia Uraraka con el rostro en blanco mientras se mantenía unido. Gracias, Uraraka-san, por ayudarme hoy, murmuró antes de salir de la habitación, Ochako mirando su espalda con preocupación mientras se iba. La puerta se cerró detrás de él y Uraraka permaneció inmóvil en medio de la habitación. A medida que pasaba el tiempo, las lágrimas comenzaron a formarse en su propio rostro. Estaba atrapada en una situación que no sabía cómo manejar adecuadamente. Ninguna cantidad de consuelo la detendría jamás de preocuparse por él. Había pensado después de la charla que tuvieron después de la Usugi que las cosas habrían mejorado, ahora sabía que solo era una ilusión. Cada día sentía como si él la estuviera alejando de ella, tratando de crear una barrera invisible entre los dos. Cada vez lo hacía sentir como si su preocupación solo lo molestara. Cuando las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, la chica de recuperación entró en la habitación y rápidamente se secó las lágrimas. La chica de recuperación no pareció notarla cuando entró mientras caminaba hacia su escritorio al otro lado de la habitación, fue solo un resoplido que Uraraka hizo mientras salía de la habitación lo que llamó su atención. Ella levantó la vista de su escritorio con sorpresa y se dio la vuelta para mirar a la joven. «Oh, Uraraka, ¿necesitas algo, cariño?», preguntó amablemente, frunciendo el ceño ligeramente ante las pequeñas manchas de lágrimas en el rostro de los estudiantes. Se inclinó para mirar a su alrededor y notó que su otro paciente se había ido haciéndola suspirar. Ese chico era tan malo como su mentor. Uraraka puso una sonrisa falsa y se frotó la nuca. «No, chica de recuperación, estoy bien, me estaba yendo», dijo mientras se movía lentamente hacia la puerta. El héroe asintió, «Está bien, solo recuerda lo que dije sobre cuidar tu herida durante el fin de semana. Si tienes algún problema, ven a verme el lunes y lo revisaré». Uraraka asintió comprendiendo, sonriendo y despidiéndose de Recovery Girl antes de irse a casa. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Recovery se puso a trabajar tirando todo el material médico en el contenedor que había usado durante el último procedimiento en Todoroki. Mientras caminaba hacia el contenedor, miró hacia la bolsa negra y notó algo brillante y teñido de rojo en el fondo del contenedor. Eso es extraño, pensó mientras se inclinaba un poco para echar un vistazo en el contenedor. Sus ojos se abrieron un poco cuando su cerebro registró la bolsa de sangre vacía en el fondo del contenedor, lo que la hizo mirar hacia la puerta que había dejado un estudiante de la clase 1A. No recordaba haber usado una bolsa de sangre en esta habitación. N/A. Este capítulo de Was Goal está patrocinado por la falta de correos electrónicos en mi bandeja de entrada. De hecho, tengo otra broma horrible para este capítulo. N/A. Recovery Girl ve una bolsa de sangre vacía dentro de su contenedor supuestamente vacío. Inserte el meme «Eso es sospechoso de Cardi B» aquí.